En esto de la locura, los trastornos mentales, las enfermedades mentales, como lo queramos llamar, hay muchas maneras de entenderlo. Y resulta que según cómo se entiende, se trata. Porque claro, no es lo mismo tratar con una persona que ha sufrido un revés en la vida que no ha sido capaz de encajar, a tratar con una máquina estropeada. Veamos en diferentes enfoques. Porque ya es obligado, ¿no?, entrar a citar al autor que más ha investigado eso, que era un filósofo, psicólogo francés, Michel Foucault. Pero en realidad yo creo que Michel Foucault fundamentalmente era un historiador más que otra cosa. Y entonces este señor se tomó la molestia de investigar qué había pasado con el concepto de locura a través de la historia, cosa que nadie se había preocupado de mirar. Y se dio cuenta de que las cosas no eran tan sencillas como parecía, que resulta que la idea de la locura había cambiado con el tiempo, dependía de las épocas históricas. En la Edad Media se veía muy ligada a genialidad, muy ligada a contacto con experiencias que otros no tenían, era algo escuchado, era algo que tenía un lado valorado. En el Renacimiento también, esto se ve en las obras de Shakespeare, en el elogio de la locura. Hay toda una serie de planteamientos muy diferentes de los que tenemos ahora, ¿no? Luego él señala que hay una época en la que la locura se relaciona con un tema moral. El loco es inmoral porque se deja guiar por sus pasiones. Y después Foucault se da cuenta de que el tema de la locura entra en el área de la medicina. El loco se convierte en enfermo mental, el médico se convierte en el que tiene la potestad para decir quién tiene trastorno mental y quién no tiene. Claro, el tema está en que, como el propio Foucault dice, ¿qué puede decir un médico sobre el tipo de razonamiento de una persona? Un médico ha estudiado cosas muy distintas de lo que es el modo de razonar. Entonces, claro, yo creo que Foucault es un autor muy importante, ¿no?, porque señala un poco todas las contradicciones del sistema. Y aparte señala otra contradicción muy importante, y es que el médico, independientemente de los conocimientos que se hayan tenido sobre la locura o el trastorno mental o como queramos llamarle, siempre ha tenido un poder absoluto. Por lo tanto, el poder no estaba ligado al conocimiento, sino simplemente estaba delegado por la sociedad. Es decir, los médicos de hace 100 años, que si seguimos las teorías actuales de los neurotransmisores no sabían ni lo que era un neurotransmisor, tenían el mismo poder que los de ahora. Por lo tanto, el poder no dependía de su conocimiento, sino de un modelo social que se lo otorgaba. Entonces, hoy nos encontramos que hay todo un modelo neurobiológico que postula pues, que el trastorno mental es una alteración de los neurotransmisores y que pues lo mismo que alguien pues coge una gripe o una hepatitis, pues se produce una alteración de una serie de funcionamientos básicos biológicos que producen la enfermedad esta, como quien tiene una hepatitis o unas paperas o cualquier cosa, ¿no? Claro, este modelo evidentemente tiene problemas. En primer lugar, porque ni siquiera el propio modelo se atreve a decir que sabe cuáles son esas alteraciones. Se habla de los neurotransmisores como elementos que en todo caso están a nivel de la literatura estricta, no de la propaganda. La literatura médica estricta no dirá que la enfermedad se produce por los neurotransmisores, dirá que intervienen. Luego la propaganda dirá que sí, que la producen, pero ninguna revista científica dice que los neurotransmisores alterados sean la causa. Están relacionados. No sabemos a qué nivel, y entonces, claro, luego el marketing dice, no, es que esto es lo que produce, por lo tanto, si lo tratamos, pues tratamos la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos con que el modelo biomédico actual, pues, piensa que los neurotransmisores son muy importantes, pero yo diferenciaría el modelo biomédico de la propaganda biomédica. La propaganda que sale a la calle no es la misma que la que trae una revista científica. Ninguna revista
científica del nivel te va a decir, no, es que la esquizofrenia la produce este neurotransmisor que ha subido o ha bajado. Pues es una barbaridad. Sin embargo, en el folleto pondrá eso, porque el señor que está en la calle o el señor que hace la propaganda para vender un producto lo dirá, pero desde el punto de vista incluso estrictamente médico eso no se puede sostener, no se sostiene, hasta el punto de que ni siquiera hablamos de enfermedades mentales en medicina, hablamos de trastornos mentales, que el trastorno es un término que el DSM no define, porque no sabe lo que es, por lo tanto no tenemos un concepto de lo que es. Enfermedad sabemos lo que es, trastorno es una manera de decir algo que luego, cuando pasamos otra vez a la propaganda, ya es enfermedad, porque en la práctica es enfermedad. Pero o sea, aquí hacemos como un doble juego entre lo que se dice a nivel científico y luego se dice fuera. Y claro, en ese doble juego, evidentemente hay muchos intereses, ¿no? No es como me lo explica a mí mismo, sino como me han intentado meter en la cabeza una serie de ideas. Una serie de ideas muy bestias, muy bestias para la persona, en este caso yo, y estoy seguro que para mucha gente, que es de lo que se habla, que les desgracia en la vida, ¿no? Te meten en un camino un poco turbio y estás un poco, te sientes solo, te aíslas porque te das cuenta de que en este mundo que has entrado, que es la locura o en mi caso me dijeron esquizofrenia, en este mundo parece que no encajas en ningún sitio, porque nosotros llevamos mucho tiempo caminando en este camino turbio, oscuro y muy jodido, y a veces salir, claro, nos han dicho, acepta esto, tienes que medicarte, tienes que aceptar la enfermedad, y te conviertes en un enfermo profesional. ¿Y qué pasa? Que luego dices, bueno, ahora tengo que salir de este camino, esta alternativa que hablamos. Y si no se ha acompañado, no. Yo en mi caso creo que no es posible. Y lo que quiero añadir también es que a veces han sufrido distinto pero igual o más los familiares y cercanos que el paciente que, bueno, durante ese tiempo ha estado medicado, sí que tiene crisis y sufre, pero también sufren. Quería añadir que se genera a veces tanto rechazo que hemos recibido algunas personas, se genera un rechazo, un rebote contra el sistema. Médico o incluso los que plantean alternativas, llega un punto que dices, hostias, cuidado, porque me habéis metido en una seguridad, en un huevo y ahora me queréis romper ese huevo y no quiero. Entonces, por eso digo que hay que acompañar, y ese odio hay que sacarlo, no se puede odiar al sistema, y si se odia, reconducirlo, porque si no es que irse de un lado a otro, no. I'm Robert Whitaker. I'm a journalist, and I've written about medicine for about 25 years. The last 10 years I've been focusing on books, and my latest book is Anatomy of an Epidemic. And now this book looks at how psychiatric medications shape long-term outcomes, which is a very different focus than what we usually think about when we think about drugs' efficacy. And I wrote that book was published a couple years ago, and I've been on the road almost ever since, giving talks about it. And anyway, so my passion really is just to stir a discussion with this. I think this information needs to be known because psychiatric medications have become so widely used in our society. We want to know, is it really helping us? When you look at psychiatric drugs, let's say antidepressants or benzodiazepines, et cetera, you know, they will knock down the target symptom of the disorder better than placebo over the short term for, say, 6 weeks. Sometimes there's not a big advantage, but generally they meet that hurdle. But when you look at how they affect people long term, and what's happening to the brain, they have a paradoxical effect. So, and what I'm going to be talking about later today is how antidepressants, for example, it's pretty clear they are depressogenic agents over the long term. They actually they increase the chronicity of the disorder. With benzodiazepines, you see the same thing. Now, they're very effective in sort of alleviating anxiety for a couple weeks,
But if you go down the road, you find out that people who stay on benzodiazepines end up much more anxious than, say, a placebo group. And so it's this paradox in the long-term outcomes where you get the opposite of what you think you're going to get. So antidepressants become depressogenic. Anti-anxiety drugs actually increase anxiety long-term. And probably the most surprising thing, and this would be the most controversial, but there's a real strong story in the literature that documents this, is antipsychotics actually change the brain in ways that make people more chronically psychotic over the long term. And that is a story that seems so totally contrary to everything we believe and know to be true. And it's certainly when I started this whole research, I was absolutely convinced of the other story. You know, that antipsychotics were very effective, they were absolutely essential. And then there's this other story that stretches across 30, 40 years where they say, uh-oh, it looks like we're making the brain more biologically prone to psychosis. And you can say the same thing. People now are saying, well, why do people on antidepressants tend to have a very chronic course? And they're putting together a biological explanation for why that is. And what they're basically saying is the drugs ultimately have the opposite effect of what is initially intended. And it's because the brain is trying to compensate for the drugs' presence. Bueno, para mí la locura no existe, porque yo creo que no creo en la locura como un hecho biológico, sino yo lo veo como un hecho social y como un hecho emocional. Pero yo no creo en la locura esta que ocurre por ahí, no creo que exista. Yo en mi caso diría que mi locura viene de la infancia y de la impotencia de las necesidades, las resignaciones, el sufrimiento, el maltrato. Todo eso llegó a un intento de suicidio, que es a lo que llegamos todos, al intento de suicidio. Pero no es porque la serotonina te diga tienes que suicidarte, sino que hay una causa, y esa causa es lo que produce unas ganas de huir de este mundo, de desaparecer, y a eso le llaman locura. Pero yo no creo que eso sea la locura, no existe la locura, es un dolor que el hombre sufre por consecuencias y por causas que pueden estar bien estudiadas. Pero como dos cosas, ¿no? Yo así lo primero que me preguntaría es si nace de un sufrimiento, y si ese sufrimiento, que puede sentir un psicótico, ¿no? Si ese sufrimiento es de la misma naturaleza que el de un sujeto neurótico, ¿no? Por ejemplo, pues puede crear un sufrimiento si tenemos que detener a los sospechosos habituales del sufrimiento humano, pues yo que sé, la culpa, en fin, ¿no? Yo creo que en el psicótico no hay solo esos tipos de sufrimiento, hay otro sufrimiento como más basal, que tiene que ver pues, con experiencias que tienen que ver con el cuerpo, bueno, con cosas así como muy de base, ¿no? Como un poco diferentes, nucleares. Y luego la teoría que se construye alrededor de ese sufrimiento, pues a veces puede ser el delirio, puede ser, pues, yo que sé, incluso escuchar una voz, ¿no? Pero yo creo que hay como esas dos cosas. Hay un sufrimiento que es complicado de entender, y luego es un sufrimiento que es complicado de rastrear, porque todo lo que está puesto por encima de ese sufrimiento, que son todas experiencias delirantes y todas estas teorías, a veces hace que ir arqueológicamente, ir a buscar el tema ese del sufrimiento es muy difícil. Yo, así pensando en que puede ser locura, ¿no? Yo creo que hay un sufrimiento y luego hay algo que se construye alrededor de ese sufrimiento. Podemos llamar teoría, le podemos llamar lo que quieran. Alrededor del tema este de delirio y de la etimología de la palabra delirio, eso que alguna vez lo comenté en el SISO, ¿no? Yo no sé si es real o no es real el origen de tal, pero cuando se habla de delirio como salirse del surco, pensamos mucho en la metáfora de la agricultura. Que van paralelos uno al lado del otro. Sin embargo, cuando le das así una vuelta a la historia, y lo piensas más desde una perspectiva social, desde el lazo, yo así el antecedente que busco para explicarlo son las costumbres de los romanos. Los romanos, cuando llegaban a tierra desconocida, lo primero que hacían era trazar un círculo, que era el surco, y entonces lo tenían que tratar de acuerdo a un ritual y de acuerdo a unas cosas, y lo que quedaba dentro del surco era ciudad, y lo que quedaba fuera no. Entonces, yo creo que el delirio y el loco es lo que está fuera. Lo que está fuera de ese surco, de la ciudad, del resto.
Incluso podemos hablar del lobo como bárbaro, como peligro, como el que está fuera del lazo social, pero una costumbre romana. Entonces, delirio salirse del surco, pero no del surco agrícola, de la creatividad, no es salirse del surco de la creatividad como algo que germina, porque en el lobo germinan cosas, germinan, pues, en la tierra germinarán plantas, en estos pacientes germinan delirios, a veces son como muy productivos. No, el surco como lo que está dentro y lo que está fuera, lo que pertenece, lo que tiene lazo, lo que está dentro de la ciudad y lo que no. En síntesis, la novedad o el cambio que supone la hipótesis de la hiperia es que no todas las manifestaciones psíquicas que hoy se consideran síntomas psiquiátricos, pero sí los más importantes, las manifestaciones psíquicas que hoy se están catalogando de síntomas de enfermedad mental, de síntomas psiquiátricos, los más importantes se podrían explicar de otra manera y además se les da carácter de normalidad. En lugar de decir que las alucinaciones y que las ideas delirantes y que los ataques de gozo o los ataques de tristeza, en lugar de decir que son depresión o que son manía o que son esquizofrenia, se consideran expresión de una función cognitiva del cerebro, de una función normal de nuestro cerebro, que en mayor o menor medida la tenemos todos desarrollada, en mayor o menor medida, y que son vivencias normales. Es decir, que son vivencias que produce nuestro cerebro porque tiene esa función, y entonces dejarían de ser patológicas. Y son fundamentalmente esas vivencias las que acabo de enumerar, las alucinaciones, que se han interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Se llaman visiones, se llaman audiciones, en el campo de la mística o en distintos campos se han considerado como manifestaciones normales. Bueno, la psiquiatría las considera, o la medicina las considera síntomas patológicos, que además alucinaciones e ideas delirantes es casi sinónimo de esquizofrenia. Bueno, lo que dice la hiperia, ¿no? La hiperia lo que dice es que hay todo un proceso investigador y una serie de datos para hacer esa hipótesis, ¿no? Lo que dicen, no son fenómenos patológicos, es una función normal del cerebro. Pienso que como toda experiencia humana, aquello que se llama trastornos, que ya estamos dando un sentido, enfermedades, parten de una visión del ser humano. Y nadie puede decirnos cuál es la válida, sino la propia persona que está viviendo esa experiencia. Pero vivimos en una sociedad organizada de una determinada manera, que atiende a las personas de una determinada manera. Y cuando hablamos de sufrimiento humano, de cómo se abordan las crisis o los problemas, llamarlos problemas también es una manera de enfocarlos, siempre nos parece que cuanto más sofisticadas son las técnicas y más técnicos son los tratamientos, es mejor. Y hemos despreciado los conocimientos locales, lo que nos dicta el sentido común, ¿no? Como algo que no tiene valor. Y bueno, actualmente las crisis o el sufrimiento se trata desde esta perspectiva de las técnicas y lo sofisticado. ¿Y qué pasa? Se aísla a la persona, sufre una fractura en su vida, en su historia de vida, se le quita la voz e incluso su cuerpo, ¿no? Con el dominio de su cuerpo. Y si pensáramos en lo que nos dicta lo cotidiano y el sentido común, pues podemos pensar en apoyar, en acompañar, en dar afecto, en crear vínculos, en establecer lazos, que eso es algo que ha hecho siempre la humanidad desde el principio de los tiempos para progresar, ¿no?